Muy buenas tardes, bienvenidos a Biología sin Fronteras, espacio virtual, programa virtual de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Cusgay. A nombre del señor decano de la facultad, el magíster Jorge Chamamé Céspedes, les doy la bienvenida y espero que disfruten de esta tarde que está muy interesante. Mi agradecimiento siempre al profesor doctor Jorge Antonio Fupuy y a los estudiantes. Esta tarde es Samir que nos acompaña y este programa llega a través de las redes sociales del sitio oficial de la facultad, llega a todas partes del mundo. Bien, esta tarde nos acompaña el magíster, candidato doctor Rubén Asante Ramos, quien ha sido estudiante egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y ahora un distinguido profesor de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Y nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es el eje microbiota, intestino y cerebro en la enfermedad de Parkinson. Yo, antes de que él empiece su charla, me gustaría que siempre lo hacemos justamente porque este programa es motivador, que nos diga cuál fue su, digamos, en su pasado, que lo llevó, ¿no? El motivo, las circunstancias que lo llevaron a tomar la decisión de estudiar biología y consagrarse prácticamente como biólogo. Adelante, Roy. Gracias, doctor Pedro. Bien, la biología para mí siempre ha sido fascinante. Recuerdo la vocación cuando quise hacerme biólogo porque las personas me animaban a ser médico también para esto, pero quise dedicarle en primer momento a investigar sobre cáncer, pero no ocurrieron las cosas. A veces uno proyecta algo y, y no es como uno quiere, sino que como debe ser, ¿no? Como que a Dios te va guiando hacia donde sirves mejor. Y por lo menos así lo creo. Espero estar sirviendo mejor a la sociedad de como lo planifiqué. Y en este momento de la vida estaba revisando algunos temas de interés a propósito de continuar los estudios, porque uno todo el tiempo está estudiando, nunca termina de estudiar. Algunos chicos terminan la universidad y dicen, ya acabé, o el colegio. Y uno siempre tiene que estar continuamente actualizándose, estudiando eh, cada evento científico que va ocurriendo y que nos va dando pistas de cómo mejorar el estándar de vida del ser humano. Todos investigamos para promover el bienestar del ser humano. Y, y eso, en ese sentido, ahora vamos a conversar, porque la propuesta de ahora es conversar sobre este fascinante tema, el eje microbiota intestino-cerebro, porque como, si bien es cierto, yo soy microbiólogo de profesión, hace algún tiempo empecé a dejar la microbiología para dedicarme a la bioquímica y después hace ya casi 6 años ya no tan profundo porque estoy en la gestión universitaria y eso también consume el tiempo. Decía un filósofo de apellido Nubiola que uno se puede centrar en la docencia e investigación en la universidad, porque hay tres ejes: gestión, investigación y docencia. Uno no puede hacer bien las tres cosas. Pero bueno, siempre la vocación hacia las ciencias biológicas queda ese afán de seguir investigando y en el tema que uno le apasiona, ¿no? Por eso es que voy a hablar en este espacio para que se pueda comprender un poquito lo que estamos mirando ahora, que es el eje intestino-cerebro, microbiota. Voy a presentar. He preparado aquí una presentación. Bien.
La he puesto en pantalla completa, no sé si se ve en pantalla completa. Sí, se Sí. ve. Ya. Bien. Voy a poner esto por arriba. Bien, el enfoque que vamos ahora a tratar es sobre la enfermedad de Parkinson, pero primero tenemos que comprender o revisar un poquito conceptos de cuál es el punto de vista, porque hay varios puntos de vista de los científicos. Recuerden que cuando uno hace un trabajo de investigación, tiene que afinar los términos y algunos pueden entender un término de una forma o de otra. Por eso es que en las redacciones de tesis se exige que se escriba o se describa los términos. Pero bueno, igual siempre habrá espacio para la discusión, para la conversación y vamos a ir. El objetivo de esta reunión o los objetivos de esta reunión es reconocer conceptos importantes para comprender el papel de la microbiota en la comunicación que hay entre el cerebro y el intestino. Ya está demostrado. Bien, yo creo que algunas personas cuando les dolía el estómago y el cerebro intuían, ¿no? O era el responsable el cerebro, era el responsable el estómago. No se identificaba hace algunos años, pero ya poco a poco se ha ido dilucidando. Y bueno, me gustaría sí compartir conocimientos con quienes estén por ahí conectados y bueno, que podamos alimentarnos entre ambos de estas novedades, ¿no? Y finalmente, motivar el desarrollo de investigaciones relacionadas con la microbiota y las enfermedades neurológicas que afectan al ser humano. Esto es apasionante porque nos estamos dando cuenta que detrás de los posbióticos o los productos de la microbiota eh, que van por el nervio vago hacia el cerebro, pues están generando diversas actividades que se traducen en comportamientos, ¿no? Y que en el peor de los casos se traducen en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, el reto es grande porque imagínense la cantidad de especies de microorganismos que hay en el intestino. Es espectacular, ¿no? Solamente en pensarlo, uno se rasca la cabeza. Eh, bueno, la idea era un poco relacionar, al comienzo me motivó, yo trabajo mucho con estudiantes y veo qué tanto están afectados en, en la pospandemia, o sea, el confinamiento ha hecho que la salud mental como problema de salud pública, que era segundo antes, ahora se ha vuelto en el principal problema a nivel nacional. Entonces, estaba relacionándolo por ahí, pero investigando y conversando con don Pedro, ¿qué tal si vamos profundizando más por aquí y por allá? Y definimos hablar o empezar a investigar sobre Parkinson, ¿no? Y bueno, revisábamos en PubMed y luego en Scopus, y precisamente en este año, el año pasado, eh, empecé la revisión de toda la documentación que es abundante y precisamente me encontré con un artículo que había hecho revisión. Desde hace muchísimos años ya se hablaba de la influencia de la microbiota en todo el eje, ¿no? Intestino-cerebro. Entonces ellos decían, Lewandowska decía que depende del tipo de alimentación o de la higiene, de la disponibilidad de agua, de las estaciones, de la medicación, de varias cosas, ¿no? Y que inclusive cuando hacía revisiones se encontraba que los bacteroides, que son parte de la microbiota, están en menor proporción en la parte occidental del mundo que el firmicutes y las probacterias, ¿no? Que son mayor en las partes no occidentales. Inclusive
muestran algunos gráficos como este que estoy demostrando aquí, en lo que se intuía en que existían en algunas partes de la Tierra, pues de las observaciones de Antonio van Leeuwenhoek. Otra de las razones por la cual me incliné también es porque vi un webinar interesantísimo, espectacular, diría yo, de la doctora Marta González Corró, perdón, y la doctora Mara Alonso, nutrirópata, ¿no? Una especialidad, pero extraordinaria, porque hace investigaciones al mínimo con cada microorganismo, con cada bacteria, y ven qué tipo de sustancias o de neurotransmisores o de productos generan e influyen sobre los organismos, ¿no? Entonces, hablaron sobre este documento que lo encontré interesantísimo. Aquí está el enlace, ustedes lo van a ver. Inclusive, como esta sesión está siendo grabada, pueden descargarlo, ¿no? Ahí está la dirección web, y hay mucha información muy interesante de las sociedades españolas de microbiota, psiquiatría y neurología. Entonces ahí nos dan conceptos como simbióticos, que es la unión de prebióticos más probióticos, por ejemplo. Y los prebióticos sabemos que son todas esas moléculas que fomentan el crecimiento de los probióticos. Y que los probióticos tienen unos metabolismos que producen, prácticamente se traducen en posbióticos, ¿no? Y que ellos tienen funciones específicas en cada espacio del intestino, o espacio a través del eje donde van comunicándose, o donde se van señalizando, por decirlo de alguna forma. Y los parabióticos, que son esos restos celulares, ¿no? Producto de las acciones que puedan ejercer sobre los probióticos todas estas, la luz, las presiones, la sonicación y todos esos tratamientos que generan a los parabióticos, donde también hay sustancias químicas que pueden convertirse en estas moléculas que pueden influir, ¿no? Pero bueno, esto es importante conocer, porque la terminología que se usa en este tema es importante, porque se habla de eubiosis o disbiosis, ¿no? Cuando hay una simbiosis, ¿no? Una simbiosis desordenada, es una disbiosis, ¿no? Una simbiosis es entre estos microorganismos, que son los probióticos o las bacterias, o los demás microorganismos, respecto al hospedero, que es el ser humano, ¿no? Si está bien, eso se llama simbiosis, ¿no? Pero si hay algo que se ha malogrado, se llama disbiosis. Y bueno, sale el término psicobiótico. ¿Por qué? Porque como ya se va investigando más, se deduce que hay microorganismos o sustancias, o todas las intervenciones dirigidas ahí a que esa microbiota tenga señales a lo largo del eje, con la finalidad de causar efectos positivos, ¿no? En las funciones neurológicas, como el estado de ánimo, la cognición, la ansiedad. Cuando uno consume nutrientes con psicobióticos, los efectos siempre son positivos, ¿no? Se busca eso. De hecho, la doctora Mar Alonso, especialista en eso, recomendaba, y que ya dice que están dando tratamientos con este tipo de psicobióticos a personas que tienen alguna dolencia neurológica, con buenos resultados, ¿no? Y que puede ser también un punto de partida para nosotros, de repente, hacer un ensayo clínico desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque la idea es aliviar los síntomas de los trastornos que sufre el sistema nervioso, ¿no? Y aquí hay algunas bacterias, como Bifidobacterium longum, con unas dosis, y que disminuyen el estrés,
y el desarrollo de la memoria. O sea, por ejemplo, este estudio se ha hecho en 22 personas, ¿no? Un ensayo clínico de hombres voluntarios, ¿no? En el 16. Y así, por ejemplo, en otros microorganismos que la idea es promover efectos positivos, bajar, por ejemplo, o mejorar efectos antiinflamatorios de las interleucinas, ¿no? O aumentar el nivel de dopamina significativamente. O sea, la idea es que estos neurotransmisores sean, si en algunos casos faltan, pues sean generados por estos microorganismos. Otro de los conceptos que a veces en algunos artículos se pueden identificar como lo mismo, porque en algunos casos se trata de microbioma como microbiota como lo mismo, ¿no? Pero Berg mostraba este cuadro que también yo me alineaba y hacía como que una comparación ecológica, ¿no? Un bioma es algo más grande, ¿no? Una biota es algo más pequeño, es una comunidad biótica, una biota, ¿no? Y el bioma es un conjunto de comunidades. O sea, en ese sentido, estaba de acuerdo con este autor, porque la microbiota son todos los microorganismos que pueden encontrarse de las diferentes especies, géneros, y que es el ambiente donde se desarrolla, el escenario donde activan los microorganismos, ¿no? Y evidentemente en ese escenario de actividad que va en estas dos demarcaciones con líneas discontinuas rojas, están los elementos estructurales microbianos y los elementos estructurales internos y externos. Y los microbianos, pues están ahí, las proteínas, peptidolípidos, polisacáridos, junto con los ácidos nucleicos, ¿no? Pero también los externos que pueden derivar de los virus o fagos o el ADN vestigial que está ahí mismo entre los productos que se van generando también o van instalándose en todos los ambientes del hospedero, o sea, del ser humano, ¿no? No solo en el intestino, sino en diversas partes, a eso me refiero. Y los metabolitos microbianos, que ya hemos visto que pueden ser moléculas de señalización, toxinas, moléculas orgánicas o inorgánicas. Evidentemente, las condiciones ambientales que se establecen por el pH, la temperatura, qué sé yo, todas esas condiciones que en diferentes partes de nuestro cuerpo se establecen. Y ya mirando la microbiota, ya precisamente ya llegando a la parte intestinal, o sea, podría decirse que tienen algunas características, ¿no? Aquí hay una tabla que ustedes también van a encontrar en ese documento de consenso, donde se detallan diversos microorganismos que tienen importancia y que se han estudiado con mucha... yo los he visto en varios artículos, ¿no? Akkermansia, por ejemplo, Bifidobacterium y Lactobacillus, los dos protagonistas principales junto con Streptococcus, benéficos, y claro, no deja de estar lejano al Helicobacter con esa zona oscura que tiene, ¿no? Para causar daño. Pero bueno, ahí están. Y están en equilibrio, es lo importante. Y veía que había algunas funciones, por ejemplo, específicamente en la microbiota intestinal, hay una función metabólica. En muchos casos, lo que comemos, que también influye sobre la microbiota, va a generar algunos productos resultantes del metabolismo mismo de la microbiota, ¿no? La producción de compuestos antimicrobianos para evitar la colonización de otros. También hemos estudiado eso, que unos microbios por, por competencia o antibiosis están, u otra forma de evitar que algunos microorganismos patógenos crezcan, pues están ahí
haciendo esa función de barrera. Luego la función de defensa, con la producción de mucosidad, que también es importante, y en algunos casos la función de mantenimiento, que es la maduración de ese tubo digestivo y la actividad enzimática. Bueno, todas esas funciones uno va viendo en la microbiota intestinal. Y cuando nosotros miramos un organismo u otro, ya sea de los mismos seres humanos o de diversos animales o de diversos géneros, vamos a encontrar diferencias, definitivamente que sí, porque no todos desarrollamos en las mismas condiciones. Bien, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y hay muchas investigaciones, por ejemplo, publicadas en el proyecto Microbioma Humano y todo eso, que confirman las diferencias entre lo que se ha establecido en los seres humanos o en los ratones, donde se ha hecho mucha investigación, ¿no? Que confirman las diferencias, ¿no? Tipo de alimentación, patrones de higiene y todo lo que estábamos conversando. Sobre todo, por ejemplo, yo siempre me preguntaba, aquí hay un alto índice de automedicación y estamos arrasando con la microbiota intestinal y podemos generar indirectamente, bueno, estamos generando una disbiosis, pero podemos generar indirectamente un problema neurológico, ¿no? A la larga, después de un tiempo. Y lo expresa aquí en ese documento de consenso de las sociedades españolas, donde todo, o sea, el cuánto duermo, lo que como, si hago actividad física, si me automedico, si estoy en ambientes toxigénicos, si estoy en ambientes donde hay mucha radiación, todo eso va a influir en la neurotransmisión entre el intestino y el cerebro. Y entonces eso va a influir sobre mi conducta alimentaria, mi apetito, mi memoria de aprendizaje, que aquí está el punto de partida de muchos científicos, ¿no? Importante es proteger esto para que el desarrollo, las capacidades sean buenas en los seres humanos. El mismo comportamiento social. Eh, eh, en algún momento hemos pensado que ¿por qué esta persona se altera tan rápido? No debe estar comiendo bien o está comiendo mal, no sé. Está comiendo algunas cosas que le generan estos productos biológicos y que influyen sobre su cerebro y como consecuencia sobre su comportamiento. O las mismas adicciones, ¿no? En la historia se decía que el alcohol generaba esos sentimientos negativos, ¿no? Y, como el alcohol iba al estómago, el estómago era el responsable de los sentimientos negativos. No así otras cosas que influían sobre el corazón, el órgano de los sentimientos positivos. Y bueno, aquí están expresadas las enfermedades mentales, neuronales, y vamos a hablar un poquito más adelante de Parkinson. Otra se me pasó una S ahí, otra de los conceptos que debemos precisar es el sistema nervioso entérico, al cual se le conoce como segundo cerebro. La pregunta es, ¿realmente es un segundo cerebro? Porque los puntos de reflexión es, tiene su propia autonomía, ¿bien? Tiene su propia autonomía el sistema, inclusive cuando se ha hecho el análisis de neuronas, hay más neuronas que en la espina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso central, o sea, también es independiente. Y si nuestra microbiota intestinal produce sustancias que impactan sobre la función cerebral y sobre nuestro sistema nervioso entérico, o sea, puede haber una relación, pero se mantienen independientes, ¿no? Porque también se ha descubierto que aproximadamente el 60% de información que llega al cerebro desde el medio interior proviene del intestino, o sea, de las sustancias que hay ahí. Si tenemos, por ejemplo, un intestino inflamado, la pregunta es qué información llegaría al cerebro. Evidentemente una información totalmente desalineada, no sincronizada
y el cerebro va a responder, ¿no? Con dolor, con cambios de conducta. Y previo a la charla de hoy estábamos hablando si las enfermedades que vamos sintiendo también influyen, bueno, sobre el comportamiento, es que el cerebro va dando respuestas, ¿no? Cuando miramos más de cerca el sistema nervioso entérico, vemos que está formado por un montón de células gliales y neuronas, ¿no? Donde se destacan dos plexos, el submucoso de Meissner y el mientérico de Auerbach. El primero, como ustedes leen, regula la digestión y la absorción al nivel de mucosa y vasos sanguíneos. Eso es importante para que todos los productos del metabolismo puedan ser absorbidos y pasar a la circulación, que eso ya lo conocemos. Y el mientérico, que tiene que ver con la tonicidad, el peristaltismo intestinal, o sea, esa contracción-relajación independiente que va movilizando los nutrientes a lo largo de este órgano. Y bueno, se hace más el hecho de mirar, o sea, más complejo cuando vemos hay 15 tipos de células involucradas, cada una con sus características en particular. Claro, la biología celular se encargará de ver cada una y sus funciones, sus moléculas de señalización. Es todo un mundo para trabajar aquí. Y cuando nosotros pensamos que hay una interacción entre el sistema nervioso entérico y el autónomo, pues pensamos en el nervio vago. Porque si bien es cierto, cada uno tiene sus vías, cuando hay información y ya se ha hecho, por ejemplo, se ha marcado serotonina y se ha visto que el cerebro puede migrar serotonina al intestino, pero también al contrario. Entonces hay una comunicación de ida y de vuelta y están interconectados ambos sistemas. Y aquí hay unos neurotransmisores que se han podido detectar, ¿no? Son los principales, si ustedes se dan cuenta, el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, la famosa serotonina, también el famoso GABA, inhibidor, la dopamina, que es prácticamente el, la clave en la enfermedad de Parkinson, y otras sustancias. Hay que tener en cuenta esto. Esto es importante. Nos decían también las doctoras González y Alonso. ¿Y saben por qué es importante? Porque las enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso se generan desde el neurodesarrollo, desde cómo cuando uno va desde pequeño. Inclusive ellos comentaban un experimento de unas ratas que habían sido observadas, aquellas ratas cuya madre le lamía a las crías, tenían mejor comportamiento que aquellas ratas, perdón, que aquellas crías que no habían sido lamidas por las madres, porque como le están acariciando de alguna forma, tenían un comportamiento diferente. Y eso tiene que ver con el neurodesarrollo, porque también la madre, en la medida que se va alimentando, ya desde que el bebé se ha engendrado, pues la dieta, el estrés, seguro que han reflexionado cuando un niño nace muy nervioso, es que, no, es que la madre sufrió mucho, es que la madre fue abandonada por el esposo, es que la madre sufrió la violencia del esposo. Entonces el niño sale muy nervioso, el niño sale muy agresivo. Y esas cosas ocurren. Y ocurren hasta los jóvenes, ¿no? Que van expresando esa violencia respecto cuando uno hace una indagación de su historia personal, es que ha habido eso. Entonces, el neurodesarrollo va desde pequeño y tiene influencia también. Sabemos que este aspecto que hay niños que sufren mucho de problemas de digestión respecto a aquellos que no sufrieron o no nacieron por parto vaginal, ¿no? Los de cesárea,
porque uno adquiere algunos microorganismos por parto vaginal que no los adquiere en la cesárea, y en la lactancia materna también. Entonces, todo eso se ha estudiado y cuando uno piensa en la lógica del conocimiento, pues uno va explicándose por qué ocurren o por qué están ocurriendo estas cosas. Cuando he visto este artículo, no solo se trataba del eje microbiota y cerebro, ¿no? Sino que en nuestro cuerpo hay más ejes. Bueno, si a ustedes les interesa, pues se pueden ocupar de otros ejes, ¿no? Con el cerebro endocrino mismo, con el corazón, con los pulmones, con el hígado, el páncreas, el músculo, la piel, etc. Entonces, uno puede ver una variedad de interacción entre la microbiota y los productos que genera respecto a la interconexión con el órgano, porque sí influye, ¿no? Eso está demostrado. ¿Qué vías de comunicación? Nos expresaban también las autoras, porque me pareció interesante cómo lo enfocaban, ¿no? Por ejemplo, a través del sistema nervioso, específicamente el autónomo, el parasimpático, el nervio vago. Esto es clave porque a través de este nervio se comunica el intestino fundamentalmente. Claro, deben haber otras vías por ahí, el mismo sistema circulatorio, ¿no? Donde se liberan los neurotransmisores, las hormonas y otros metabolitos. Y si nosotros queremos profundizar un poco más, pues podemos hablar de otras moléculas un poco más complejas, ¿no? Las citoquinas que están detrás ahí y los patrones moleculares asociados a microorganismos, como los lipopolisacáridos, que también tienen influencia sobre esta neurotransmisión. Bueno, aquí es un esquema que más o menos va explicando que los productos del metabolismo de la microbiota siempre van a llegar, ¿no?, hacia el intestino, o van a causar ahí en el hipotálamo una regulación del apetito, o van a influir sobre los comportamientos, o sobre el conocimiento, la impulsividad, la ansiedad, la depresión, y todas esas cosas que ocurren en el ser humano. Se partió en algún momento de esta hipótesis, ¿no? Que las terminaciones nerviosas producían emociones positivas y la ingesta de productos poco saludables, como el alcohol, siempre han expresado en los artículos que el alcohol genera estas emociones negativas. Así digan algunos que el alcohol genera una tranquilidad, una seguridad, entre comillas, termina destruyendo las células, ¿no? Y bueno, eso influye sobre el gran cerebro abdominal, que es el sistema nervioso entérico. Y hay dos autores a quien los leía, hablaban de la comunicación entre el cerebro y el intestino a través de la microbiota. Evidentemente, lo que está más estudiado es lo de la microbiota hacia el cerebro. Poco está estudiado entre el cerebro y la microbiota. Se han hecho algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Korenblin estaba estudiando la estimulación cerebral profunda con algunas señales eléctricas, ¿no?, como la electroconvulsiva, la estimulación magnética o la estimulación transcraneal. Todo ello con la idea de ver qué respuestas podían generarse desde el cerebro hacia la microbiota, ¿no? Ha habido diversos comportamientos, pero no se ha determinado bien, llegado a la conclusión este autor. Todavía hay mucho por investigar, ¿no? Y, por ejemplo, este esquema nos está explicando que muchas de las cosas que se producen, ¿no?, neurotransmisores, neuropéptidos, actúan sobre las células nerviosas de las glías, las microglias. Es más, cuando hay un mal funcionamiento de las células gliales,
es muy probable que haya un efecto neurodegenerativo, ¿no? Aparte de las neuronas. Y vamos ya aterrizando en la microbiota sobre las enfermedades degenerativas, porque como les decía antes, cuando hay disbiosis microbiana es probable que haya un desorden ahí, o sea, hay un deterioro vascular, por ejemplo, y eso desencadena una liberación de interleucinas, ¿no? O de citoquinas inflamatorias y de los mismos componentes bacterianos que generan estos cambios en la neurotransmisión. Entonces, eso va a potenciar el desarrollo de trastornos neurológicos. Las moléculas que uno puede haber estudiado, ¿no? Como les decía aquí, activan la microglia, mal funcionamiento neuronal y luego termina un desequilibrio prehiposinático que como consecuencia no hay neurotransmisión o la neurotransmisión está alterada y se expresa en los comportamientos anormales. Y bueno, aquí Katun explica, y en una imagen más adelante vamos a ver cómo es que algunas sustancias desde la microbiota pueden influir sobre las enfermedades neurodegenerativas. Aquí voy a tener que poner la lupa para poder mirar un poquito mejor. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, sabemos que la proteína tau que está ahí es una proteína asociada a microtúbulos que pues desorganiza al transporte axonal vesicular de las neuronas y aparte del mal plegamiento o de la formación de esta proteína beta amiloide que termina la neurona muriéndose, ¿no? Es en la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Parkinson sabemos que la parte compacta de la sustancia negra, ahí donde están las neuronas dopaminérgicas, pues se discapacitan, pues, y pierden su capacidad de formar dopamina. ¿Y por qué? Porque bueno, ahí se va como que almacenando estos cuerpos de Lewy, que no son otra cosa que acumulaciones de alfa-sinucleína, ¿no? Y bueno, detrás de todo eso, pues como ustedes ven desde aquí abajo, es donde está el intestino, se están formando estas citoquinas proinflamatorias que están influyendo sobre esto, ¿no? Sobre la oxidación, el aumento de radicales libres, el estrés oxidativo que termina por matar la célula. También se ha observado que los ácidos grasos de cadena corta disminuyen. Es más, ya está comprobado que cuando uno coloca microbios en ratones inducidos con Parkinson, y los ácidos grasos de cadena corta empiezan a sintetizarse, como que los síntomas y signos de los ratones con Parkinson va disminuyendo. O sea que ahí hay una buena alternativa terapéutica. Y otras enfermedades que tienen que ver también con la activación de células inmunes y todo eso, como la esclerosis lateral amiotrófica o la enfermedad de Huntington, ¿bien? Que son también similares, células que terminan sufriendo por una señalización que acaba con sus vidas, ¿no? Y bueno, por lo mismo, interleucinas proinflamatorias, etcétera, etcétera. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo se identifica cuando nosotros queremos ver la microbiota de una persona que tiene Parkinson, por ejemplo? Se han hecho investigaciones respecto a personas con enfermedad de Parkinson de una localidad y de otra localidad de un país o de un continente en otro continente para ver si hay relación entre, si es la misma microbiota la que está generando la enfermedad, si no es o si es diferente, ¿no? Pero vamos a ver más adelante una tablita donde
se describen muchas semejanzas. ¿Y cómo se hace eso? Como les decía, ya uno se puede imaginar lo complicado que es identificar un microorganismo en el tracto intestinal. Y bueno, se selecciona la región V4 del RNA 16S y se hace un análisis de secuenciación de alto rendimiento. Y bueno, ¿qué se ha podido encontrar? Collinsella, Escherichia, Fusobacterium, bien, o también otras especies relacionadas con los filos Bacteroidetes, Firmicutes, donde hay estas especies que son productoras de ácidos grasos de cadena corta se encuentran pues disminuidas. Y va teniendo sentido, porque recuerden, el cerebro se alimenta de cuerpos cetónicos, o sea, se alimenta energéticamente de cuerpos cetónicos. Y los ácidos grasos de cadena corta, ¿no?, son prácticamente fuente para formar cuerpos cetónicos. Sabemos que por beta oxidación se forman cuerpos cetónicos, pero si los tengo ahí cortitos, ya casi disponibles, pues por ahí está la mejora de la energía. Y nos hace pensar, ¿no? Pero bueno, seguimos. Como les decía, se ha hecho este análisis en diversos países, en regiones. Fíjense, ustedes dense cuenta, Actinobacteria está aumentada en Estados Unidos, en Alemania y también en Italia. Verrucomicrobia, perdón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, y ya, aquí no estaba identificado. Firmicutes, igual, Firmicutes. Bacteroidetes, excepto en Alemania, Irlanda, Finlandia, pero después también en los dos aumentados. O sea, esta investigación sirvió un poco para decir, bueno, si bien es cierto, no están en todos, pero son bacterias características que están aumentadas en enfermos con Parkinson y disminuidas en algunos otros, ¿no? Firmicutes, pero de estas especies, Blautia, Coprococcus, Roseburia, que estas doctoras de España, de Cataluña, han estudiado mucho Roseburia para estas enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cómo está, para comprender bien qué es lo que ocurre cuando se instala la enfermedad de Parkinson, ¿no?, en el eje intestino-cerebro? Si normalmente cuando uno está sano, el crecimiento de las bacterias benéficas pues es óptimo, uno no tiene tanta infección intestinal, o no, ni bien tiene una infección intestinal, se automedica y no trata de regularla, qué sé yo, con suero de hidratación. Algunos toman yogur. Dice, pero ¿y vas a tomar yogur? Sí, porque en algunos casos lactobacillus ha contrarrestado bacterias patógenas y se ha controlado la diarrea. Parece mentira. Luego, los ácidos grasos de cadena corta, si están en cantidades suficientes, hay una eubiosis, o sea, un equilibrio entre la microbiota y el intestino. Hay factores neurotróficos, o sea, factores que permiten el crecimiento regulado de esta microbiota, las enzimas antioxidantes, ¿no?, las citoquinas antiinflamatorias, los ácidos grasos omega 3, todas estas sustancias, y también los estilos de vida, porque, por ejemplo, el deporte, que favorece mucho el incremento de la lipoproteína de alta densidad, y también estar en meditación, en yoga, también favorece el tener un cerebro sano, ¿no? Eso es una eubiosis. Y por el otro lado, por la parte de disbiosis, es cuando yo observo un aumento de radicales libres, ¿no?, sustancia reactiva del oxígeno, o un aumento de citoquinas proinflamatorias, ¿no?, interleucina 1, la 6, 17, o el factor de necrosis tumoral alfa, que como sabemos es la señal para que las células se mueran, etc. Entonces, vemos eso, aparte de los agregados de alfa-sinucleína o la síntesis de alfa-sinucleína que se ha observado en el intestino y también se ha observado en el cerebro. Entonces,
en algún momento se ha marcado la sinucleína y se ha visto que del intestino ha migrado al cerebro, del cerebro al intestino. O sea que hay alguna síntesis, alguna comunicación de estas sustancias, ¿no? Por eso están las flechas de ida y vuelta a través del nervio vago. Y aquí también se han podido identificar algunas bacterias que están disminuidas, que fundamentalmente producen ácidos grasos de cadena corta. Claro, cuando hay enfermedad, cuando hay una disbiosis, hay un descontrol, hay una constipación conocida como estreñimiento, porque no hay fibra en la dieta, mucho carbohidrato. Por eso digo, la dieta que tiene mucho carbohidrato termina estreñiendo a la persona, o sea, constipando el intestino. Hay que consumir, y los estudiantes, perdón, los jóvenes, o una buena cantidad, por lo que vemos en la universidad, no consumen frutas, a pesar de que se vende frutas, no consumen verduras, no les gusta. Pero bueno. Y el alcohol, que termina deteriorando. Entonces, todo eso genera un deterioro motor, neuroinflamación y determina la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. O sea, si hay un equilibrio en esto, y si hay, vamos a estar sanos. Pero si hay un desequilibrio por estas situaciones, vamos a tener la enfermedad. Y se ha explicado que la enfermedad de Parkinson, pues, bueno, las hay de dos tipos, la esporádica y la familiar. Y la esporádica puede estar referida a esto, ¿no? O sea, ninguno en la familia ha tenido Parkinson. Y resulta que ahora alguien en la familia tiene Parkinson. Puede deberse al tipo de alimentación, puede haberse debido a diversos estilos o condiciones que han determinado la instalación de la sintomatología. Y que no necesariamente pues, se declara con, bueno, uno conoce que la enfermedad de Parkinson se declara con el temblor de las extremidades o de alguna parte del cuerpo, la cabeza, la mandíbula en algunos, pero sí hay otra sintomatología detrás que va dando signos que posiblemente podría instalarse Parkinson. Entonces, una cosa es, para nosotros los biólogos, entonces, ¿cómo determinamos o cómo advertimos que puede venir Parkinson? ¿Y cómo podemos arreglar Parkinson? Y, bueno, ya se ha tratado de establecer algunos biomarcadores, bien, que podrían ser producto del metabolismo de la microbiota, por ejemplo, los ácidos biliares secundarios, el urso desoxicólico, y que mitiga la inflamación de la sustancia negra. Podría ser eso, ¿no? Podría también, bueno, se ha probado en este artículo un posible biomarcador de la lámina lacrimal que hay ahí en el ojo, y se hace una espectrometría de masa, una cromatografía líquida con espectrometría de masa, y bueno, se determina qué sustancias hay. Y fíjense que en este trabajo encontraron, para que lo vean más claro, encontraron como que podrían servir de biomarcadores la prelamina AC, la catepsina D, la ceramidasa ácida, o la tepasa transicional del retículo endoplásmico, o la dineína citoplasmática, que podrían ser candidatas a un posible detector de la enfermedad. O se descartó esta tripeptidasa, ¿no? Entonces, en ese trabajo, como que empezaban a proponer biomarcadores. La sinocleína, que ya prácticamente es un biomarcador conocido, pero que se hacía investigaciones en cuanto si se encontraba en forma olimérica en la mucosa sigmoidea o en otra parte, ¿no? Mediante biopsias se determinaban algunas diferencias, ¿no?, significativas con el análisis de Chao, que es el análisis de cantidad de bacterias que hay. Bueno, hay bastante que
que leer respecto a esto es abundante, respecto a cómo se determina las bacterias, se cuantifican, porque no solo es el tipo de bacterias, sino qué cantidad, porque pueden haber este tipo de bacterias en mayor o menor cantidad. Recuerden cómo son las enfermedades, cómo es la patología, la patogenia. O sea, yo puedo tener, qué sé yo, 500 E. coli y ya con una diarrea estoy tranquilito, pero tengo 500 Salmonella typhi, pues, la cosa es diferente, ¿no? O de repente, si hablo de otra bacteria, entonces el análisis CHAO-1 es el que determina la cantidad. Y los ácidos grasos de cadena corta, del cual hablaba hace un momento, ¿no? Propiónico, butírico y isovalérico, que pueden emplearse como diagnóstico para el temblor esencial, que tiene que ver también, hay una patología de temblor esencial netamente, que se puede diferenciar con Parkinson, que también tiene temblores, ¿no? Y se puede hacer estos análisis que también pueden ser marcadores. Los aminoácidos aromáticos. Sabemos que dopamina, bien, procede de un aminoácido aromático, entonces podríamos también hacer esa valoración. Y se ha hecho, de hecho, se ha ensayado comparando con esta escala antigua, pero todavía se sigue usando porque se usaba desde los años 70 y se sigue usando esta escala de Hoehn-Yahr, bien como es. Ahora ya se usa otra escala, el MDS, se me ha ido el nombre de esta escala, de una organización norteamericana que nos autoriza el usar la escala para hacer investigaciones, por ejemplo. Eso es, hay que pedir autorización, pero si la otorgan cuando se trata de investigaciones, hay que notificar que la vamos a usar nada más, y que se puede evaluar Parkinson con esa escala más, que evalúa síntomas motores y síntomas no motores, ¿no? Como decía, ya una vez que uno identifica la enfermedad de Parkinson, podría proponer una terapia neuroprotectora, ¿no? Como los probióticos. Y sabemos que detrás hay microbios que generan psicobióticos, que generan bienestar. ¿Por qué no? Inclusive Sancandi, por ejemplo, probó una marca, Simprof, que tiene Lactobacillus rhamnosus, eh, se me olvidó, no recuerdo el género, Fecium, Acidophilus y Lactobacillus plantarum, que es muy utilizado para estas terapias. Y, por ejemplo, con eso aumentó la síntesis, o sea, ya no se redujo los ácidos grasos de cadena corta, y por lo tanto, la inflamación del cuerpo estriado ya no se produjo. Entonces, eso evitó la pérdida de estas células que promueven la síntesis de dopamina, ¿no? Inclusive, por ejemplo, otra de las terapias que se han ensayado, cuando hacen experimentos, a los ratones les colocan el metilfeniltetrahidropiridina. Entonces el ratón se vuelve con enfermedad de Parkinson, se vuelve un paciente con Parkinson. Y fíjense que cuando se ha trasplantado la materia fecal de estos ratones más ancianos con Parkinson, se les trasplantó a los ratones más jóvenes y se evaluó cómo estaba la neurogénesis y se dieron cuenta que había una reacción positiva, ¿no? Y la proliferación celular de estas, a través de doble cortina, ¿no? Se vio significativa. Entonces, en el hipocampo. Y inclusive en algunos ratones, así como lo explica aquí, se recuperó la función motora. Entonces, es probable que, por ejemplo, si se identifica la microbiota fecal que genera estos elementos benéficos para contrarrestar la enfermedad de Parkinson, pueda ser aplicada en ensayos clínicos, ¿no? Todavía esto es a nivel de ratones.
Ya para concluir, no he contado el tiempo, no sé, no pregunté tampoco qué tiempo tenía, pero bueno, ya estamos concluyendo. Yo les digo, es importante conocer estos conceptos, porque esto nos ayuda a comprender cómo podemos mantener el equilibrio de los microorganismos que habitan en nuestro intestino y por lo tanto un buen sistema, bueno, un buen funcionamiento del sistema nervioso entérico y del sistema nervioso central. Porque si hacemos una eubiosis vamos a poder mantener la salud. Y como ustedes han visto, y bueno, si siguen revisando, hay cualquier cantidad de información. Cada vez se encuentra mayor aproximación a que se puedan encontrar marcadores moleculares y nos permitan identificar o saber este marcador molecular tiene efectos más nocivos sobre un enfermo con Parkinson o con este marcador molecular o esta sustancia, así como se ha descubierto de la dopamina, podemos mejorar la sintomatología o podemos revertir o podemos generar la síntesis de neuronas dopaminérgicas, qué sé yo. Pero hay mucho recorrido en esta línea de investigación para poder conversar. Entonces la idea es mejorar la calidad de vida de gran cantidad de personas que sufren en nuestra sociedad. Y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias, Rubén. Excelente, excelente la charla, bastante amena. Bueno, justamente como dijiste, todo, no hay el tiempo, entonces es libertad del tiempo. Muy bien. Bueno, dejamos en libertad a los que si hubiera alguna pregunta, te la puedan formular, o levanten la mano, o lo hagan directamente. También, no sé si o sea, alguien ha planteado alguna pregunta a través del Face para que si la pudieras responder. Adelante. Sí, sí, Samir, adelante, adelante. Sí, bueno, Rubén está escuchando. buenas noches. Tenía una pregunta acerca de lo que habías puesto específicamente sobre el alfa-synuclein, ¿no? Que, bueno, hay evidencia de que usted habló, ¿no? Acerca de las agregaciones de alfa-synuclein que están implicadas con la enfermedad del Parkinson. Y, y como se ha observado incluso el primer acercamiento de la observación o del agregado de estos alfa-synuclein se dieron en el sistema nervioso entérico, tal vez ahí exista una relación entre la progresión de la enfermedad que se origina en el sistema nervioso entérico. Como usted mencionó que em, estaba conectado con el sistema nervioso central mediante el vago y una vagotomía como que está relacionado con un menor riesgo de la enfermedad del Parkinson. Estuve revisando y no había entendido muy bien, ¿no? Acerca de por qué la vagotomía, ¿no? Pero con lo que usted mencionó ahora ya me quedó un poco más claro, pero lo que sí no entendí muy bien es una apendicectomía también está relacionado con un menor riesgo digamos, del desarrollo de esta enfermedad. Entonces, como que el apéndice nos han dicho que no tiene como una función o la función no está muy clara o que sirve como un reservorio de microbiota, entonces no sé muy bien acerca de cuál podría ser la relación, ¿no? Entre el apéndice y el origen de la enfermedad y la transmisión bueno, de alfa-sinucleína o el origen del Parkinson, ¿no? En el sistema nervioso entérico o en el tracto gastrointestinal. Gracias, Amir. Buena observación. En trabajo que estaba revisando, para saber el origen de la enfermedad, saber el origen de la formación de alfa-sinucleína,
si era en el cerebro, si era en el intestino, pues se hicieron marcajes y se determinó que tanto en el cerebro como en el intestino se forman. Y cuando se marcó, como tú bien dices, se marcó alfa-sinucleína del intestino, se detectó que el intestino migraba hacia el cerebro. Bien, entonces precisamente a lo que tú has leído tenía sentido, porque cuando descubrieron eso, empezaron a ensayar vagotomías, o sea, corte del nervio vago, y si bien es cierto, a los ratones ya prácticamente se les desaparecía la sintomatología de Parkinson, ¿no? Y lo que no he revisado, pero es probable que esté relacionada con la presencia de alguna de estas, de algunos géneros eh, de relacionados con la enfermedad de Parkinson, de algunos géneros que estén radicando en el apéndice vermicular y que estén generando ahí sustancias. Como, de hace mucho tiempo, cuando nos enseñaban, siempre decíamos que teníamos órganos vestigiales, ¿no? La glándula pineal, el apéndice vermicular hace muchísimos años, pero ahora descubrimos que han evolucionado, se han vuelto más pequeños, pero siguen teniendo alguna función ahí y solamente hay que descubrirla. ¿Bien? Y sí, me genera curiosidad ver qué se relaciona, qué microorganismos están ahí influyendo sobre las personas que padecen de Parkinson. Gracias a mí. Gracias. Pero no sé si usted puede mirar el Facebook, yo no estoy conectado ahí, pero de repente hacen alguna pregunta y la puedo contestar desde ahora. Jorge Antonio, no sé si hay alguna novedad. Porque... Ah, Sí, no, en las redes no han dejado ninguna pregunta. Ok. Sí, se ha revisado. Yo te comentaba, no sé si en algún momento hemos conversado de que hay un trabajo que hicieron un grupo de Egipto, ¿no? Interesante con ratas, a propósito justamente de este rol que apareció como un torbellino, el uso del aceite de coco, ¿no? Entonces, la idea es que el aceite de coco tiene abundante, gran cantidad de ácido láurico, y aquí justamente prueban el efecto que le llaman neuroprotector del láurico que hace este grupo de egipcios, ¿no? Pero lo que es justamente, yo cuando leí el trabajo muy interesante, pero lo que faltó fue de que justamente no hicieron, porque no estaba entre sus objetivos, no evaluaron la microbiota antes y después del tratamiento con el áurico, ¿no? ¿Y por qué hago esta observación? Porque justamente el áurico, conocido que tiene efecto antimicrobiano. Entonces, si lo dieron el tratamiento, y yo había como muy bien señalado tú antes, o sea, antes de darles el áurico, ¿qué tanto de su microbiota prácticamente se fueron, ¿no? que eso era lo que quería comentar, ¿no? sí, exacto. Como comenté algo también del yogur, el lactobacillus tiene efectos inhibidores sobre otras bacterias y de repente precisamente por la acidificación o los productos mismos. Y bueno, aquí como se ha demostrado, ¿no? El áurico, bueno, impacta. Es que no se ha descrito, ¿no? Qué especies estuvieron disminuidas, ¿no? Para eso se hace esta técnica Chao-1, que nos permite cuantificar la cantidad de microorganismos que hay en la microbiota. O sea, primero el análisis de ARN16S de alto rendimiento, la secuenciación, y luego el Chao-1 y para ver qué microbiota ha disminuido. Entonces, nosotros aquí lo hablamos muy fácil, pero cuando hemos visto el procedimiento, bueno, es complicado. La tecnología es
muy cara. Entonces, en algún momento, de repente, podríamos establecer, no sé, conexión internacional y ver de qué manera se puede identificar los microorganismos. De repente son similares o diferentes, pero no se ha hecho el estudio. Se hizo estudio de Estados Unidos, Alemania, Italia, pero no se ha probado por acá, por Sudamérica. No lo sé. De repente son los mismos o diferentes, como digo. Habría que ver. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Una vez más, agradecidos por tu asistencia, por tu aporte, y es interesante este tema. Y esperamos que, bueno, como repito, este video queda grabado en la página oficial de la facultad, y después mucha gente lo ve, de repente te van a enviar alguna pregunta. Si yo supongo que con el mismo ánimo les vas a responder. Muchas gracias. Al señor decano también te doy las gracias. Pronto te alcanzaremos tu certificado de participación. Gracias al doctor Jorge Antonio Fukuy, que siempre nos apoya. Y hoy día saludamos la participación de Samir Chapachayán, quien está acompañado en esta tarde. Muchas gracias. Gracias, don Pedro. Gracias, Jorge, Samir, y a todos los que nos ven. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.